entonces a lo que vendría a ser las teorías de la renta. Esta afecta al impuesto a la renta. Dijimos que el impuesto a la renta grava lo que nosotros conocemos como ganancia o utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, si el impuesto a la renta grava la ganancia o utilidad, esa ganancia puede provenir de diversas manifestaciones o de diversas actividades. Por ejemplo, si tenemos una persona que el día de hoy decide alquilar su casa a otra persona, ¿no? Le va a alquilar la casa a otra persona y por ese alquiler el inquilino le va a pagar el importe de 1.500 soles, ¿no? Usted me dirá, bueno, acá lo que tenemos es que esta persona está obteniendo un ingreso, ¿no? Una ganancia de 1.500 soles por una cesión temporal de un bien. Perfecto. ¿Esté flotando un capital o esté flotando un trabajo? Entonces, lo que vemos es que lo que se está explotando en este caso es un capital, es un bien, ¿no? Entonces, como yo exploto un bien de capital, la ganancia que obtengo configura para mí una ganancia de capital. Sucede que yo le he cobrado 1.500 soles. Eso va a generar un ingreso y por eso el Estado me puede gravar con el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque bajo la teoría que vamos a hacer a continuación, la teoría de la renta producto, me dice lo siguiente. Y ahí vamos a analizar un poco la teoría. La teoría de la renta producto, que es la más utilizada en los países de la región, dice que se considera renta el ingreso que provenga de una fuente durable que sea susceptible, ¿no? Susceptible de generar ingresos periódicos. Entonces uno analiza y dice, bueno, si es susceptible de generar ingresos periódicos, ¿esta fuente durable a qué se refiere? ¿Qué es una fuente durable? Entonces nosotros como persona natural tenemos dos fuentes que generan un ingreso. Una de ellas es la que ustedes conocen como capital. Los bienes, ¿no? Capital. Y la otra es el trabajo. Entonces, si yo exploto un capital, ya sea porque alquilo, ya sea porque vendo, cedo temporalmente bienes, o por ejemplo yo pacto un préstamo o le presto a alguien y esa persona me va a pagar con intereses. Ese interés sería una ganancia de capital porque he explotado un capital que yo justamente le otorgué y regresa con una tasa de repente del 10, 15 o 20%. Entonces, lo que vamos viendo es que la persona tiene como fuente un capital, persona natural un capital. Igual pasa con los vehículos, ¿no? Yo decido vender mi carro, de repente vamos a ver más adelante que la primera venta de vehículo no está afecto a renta, porque la norma no lo considera como un bien de capital, sino te lo va a afectar cuando tú seas habitual en la venta de carros, ¿no? Para analizar si la actividad tiene ese carácter cuasi empresarial. Pero en el caso, por ejemplo, de una persona que vende su casa, ¿no? Al momento de venderla, vamos a ver que justamente transfiere un capital y este capital hace que ese ingreso esté afecto al impuesto a la renta. Vamos a ver también las excepciones para lo que son ganancias provenientes de enajenación de bienes, pero en el caso del trabajo, por ejemplo, vemos nosotros que la persona puede realizar una actividad a título independiente o dependiente, ¿no? Con lo cual ahí vamos a ver más adelante la diferencia que hay en este caso, ¿no? El quien realiza una labor independiente es quien está prestando un servicio que no está sujeto a una subordinación, no configura un contrato laboral, sino una prestación de servicios. Entonces, este ejemplo lo tenemos, por ejemplo, para aquellas personas, ya que estamos entrando al impuesto a la renta, que emiten los recibos por honorarios electrónicos. ¿De acuerdo? Esto sería, bueno, vamos a verlo más adelante también, una renta del trabajo. Y en el caso de la persona que realiza una labor dependiente, estamos hablando de una persona que está en la planilla de una empresa, ¿no? Y que le emiten a ella más bien una boleta de pago. ¿De acuerdo? Entonces, la persona puede tener ingresos de una fuente que es durable. ¿Por qué es durable? Porque es una fuente que no se agota en la persona. Porque inclusive si yo tengo un bien que transfiero, ese bien transferido va a seguir generando ingresos a otros terceros. Entonces, lo que tenemos es que el trabajo es una actividad que yo decido explotar, ¿no? O yo decido prestar un servicio para alguien. De repente ahora yo digo, no, ¿sabes qué? No quiero prestar servicios, quiero vivir de mis rentas, no quiero vivir de mis alquileres. Perfecto. Entonces, si tú tienes un alquiler y más adelante te animas a trabajar, ya sea en forma dependiente o independiente, tú estás reflejando una fuente durable, ya sea como capital o como trabajo, que te va a generar ingresos con cierta periodicidad. De repente tú me dices, ahorita no estoy explotando mi fuente. De repente los que están en esta conferencia me dicen, doctor, ahorita yo no estoy trabajando, estoy básicamente capacitándome, ¿no? Entonces no hay problema, porque la capacitación lo que va a generar
es que, por ejemplo, si más adelante hay una convocatoria en la cual pidan, por ejemplo, especialistas en Derecho Tributario y constancia de un diplomado en Derecho Tributario, usted se engancha un trabajo y toda esa capacitación le sirvió para generar una renta. Ahora, también es muy cierto que hay personas que pueden generar 3 o 4 o 5 rentas a la vez, ¿no? Personas que alquilan bienes, personas que cobran intereses, perciben regalías, tienen un trabajo en planilla en una empresa, emiten recibos favorales para otra empresa y aparte tienen un negocio, ¿no? El caso del nuevo RUS, que lo vamos a hacer la próxima semana, ¿no? Son persona natural con negocio. Entonces, puede generar las 5 categorías a la vez, ¿no? Y no hay ningún problema porque el impuesto a la renta se va a aplicar sobre cada categoría al día de hoy. Por ejemplo, cuando hablamos de alquileres, y lo vamos a hacer también en unos minutos, la norma hace referencia a que ese alquiler genera una renta de primera categoría. ¿Por qué? Porque las rentas del capital se dividen básicamente en dos, ¿no? Ahora lo vamos a adelantar un poquito. Primera y segunda categoría. Mientras que las rentas del trabajo se dividen en cuarta y quinta. Y la renta tercera, lo voy a poner por aquí, vendría a ser una combinación de capital más trabajo o también actividades que por su habitualidad, ¿no?, configuran una actividad empresarial. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro porque la persona natural también puede generar renta tercera. El tema es que para que sea renta empresarial tendría que evidenciarse la explotación de un capital, un trabajo o la habitualidad en una renta primera y segunda que ante tanta frecuencia, por ejemplo, tanto alquila 1, 2, 3, 4, 5, 6 inmuebles, que su actividad propiamente, ¿cuál es? El arrendamiento de inmuebles. Es como un negocio, ¿de acuerdo? Aunque el fisco, por ejemplo, tiene una postura distinta, y lo vamos a ver a continuación porque dice el fisco que como la norma no ha definido cuándo la persona natural es habitual en alquiler de inmuebles, sigue pagando su renta primera, ¿no? Aunque vamos a ver también que en tercera hay un parrafito que dice el cambio, disposición o cesión habitual de bienes genera renta tercera. Pero bueno, yo creo que ahora la preocupación del fisco por lo menos es que la persona que alquila un inmueble por lo menos pague su impuesto a la renta de primera categoría. Más adelante, cuando se generalice el uso de comprobante de pagos electrónicos, cuando tengamos, por ejemplo, un DAUT para persona natural, probablemente ahí sí el fisco diga, oiga, ¿sabe qué, señor? Usted por año está alquilando 1, 3, 4, 5 inmuebles. Yo considero que es una habitualidad que ya pasaría como renta de tercera. Y ese caso se ha aplicado, por ejemplo, este año, no sé si se han escuchado, sobre todo se dio el año pasado, con el tema de los influencers, ¿no? Estas personas que son tendencias en las redes sociales, que SUNAT les ha dicho que es renta empresarial, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos asumen que el influencer explota un capital y aparte un trabajo. Aunque vamos a ver que eso es discutible, porque en el caso de muchos influencers solamente explotan un capital o en algunos casos solamente un trabajo. A veces no se da una explotación conjunta, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablemos de la teoría de renta-producto, para sintetizarlo, vamos a hacer referencia a una teoría en la cual tenemos una fuente durable, sea como capital o trabajo, que me va a generar ingresos periódicos. Cuando hablemos, por ejemplo, de la teoría, y la tienen ustedes en la gráfica de flujo de riqueza, ¿no? Flujo de riqueza, como segunda teoría, esa teoría lo que hace es englobar la teoría de la renta-producto, o sea, la abarca como teoría, pero también te graba, por ejemplo, los ingresos gratuitos, ¿no? Los ingresos accidentales y los ingresos eventuales. Aquí se refiere la teoría de flujo de riqueza. Dice que es renta, bajo esa teoría es renta, todo lo que fluye de tus operaciones con terceros. O sea, acá no es relevante, por ejemplo, si hay una explotación de un capital o un trabajo. Acá lo importante es que lo que tú recibes del tercero, sea título oneroso o título gratuito, está configurando para ti un mayor ingreso. Al ser un mayor ingreso, tú tienes que tributar el impuesto a la renta. En el Perú vamos a ver que esta teoría se aplica únicamente para las empresas. Y cuando hago referencia a empresas, me refiero a persona natural o persona jurídica que realiza actividad empresarial. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que a una persona natural le están grabando con un impuesto a la renta por el solo hecho de recibir un ingreso gratuito, no se está aplicando la teoría de renta-producto. ¿Por qué? Porque cuando ingresa algo a título gratuito, por ejemplo, una donación, tú no estás explotando un capital ni un trabajo, simplemente estás recibiendo una donación de un tercero. Pongamos un ejemplo. Sucede que usted el día de hoy compra el talonario de la Tinca, ¿de acuerdo? ¿En cuánto está el talonario el día de hoy? ¿Cuánto cuesta el talonario? 5 soles será, pues, ¿no? Ya, entonces usted invierte sus 5 soles. 5 soles, ¿no? ¿Y cuánto está el pozo de la Tinca el día de hoy? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe?
bueno, normalmente está en millones, ¿no? Pongamos un ejemplo que puede ser, ¿cuánto podría ser? 3 millones, ¿de acuerdo? 3 millones. Y usted, por ejemplo, es la persona que compra el talonario y usted recibe los 3 millones porque usted gana el premio, ¿no? Gana el premio de la tinga de los 3 millones. Entonces le van a preguntar, ya que estamos viendo temas ya de renta. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, así es, porque el Estado se lleva prácticamente el 10%, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo, el Estado se lleva el 10% de otro impuesto, que es el impuesto a las apuestas. Entonces, la pregunta que nos hacen en este caso, pues ya que entramos ya a la consultoría, si ese ingreso, o mejor dicho, si esos 3 millones están afectos al impuesto a la renta. Y si estarían afectos al impuesto a la renta, ¿qué teoría de las dos tendría que aplicarse? ¿La teoría de renta-producto o flujo de riqueza? ¿Qué opinan ustedes? Porque claro, uno podría decir, bueno, pero explotó un capital porque compró, ¿no?, el ticket para ganarse el premio. Pero yo no compro el ticket para ganarme el premio, porque si no todo el mundo compraría y ganaría el premio, sino que es algo accidental, ¿no? Es algo eventual, algo efímero, es la suerte, ¿no? Entonces, si esta persona, al momento de generar estos 3 millones, no ha explotado un capital ni un trabajo, pues no se va a aplicar esta teoría. Con lo cual, la única teoría que nos quedaría, ¿cuál sería? Flujo de riqueza. Pero como flujo de riqueza aplica solamente para las empresas, y es una persona natural que no realiza actividad empresarial, pues la ganancia que tengan los 3 millones no se afecta con renta. No se aplica el impuesto a la renta, ¿no? Ahora, tenemos el caso de otra persona que, por ejemplo, el día de hoy recibe una llamada de Arequipa y le dicen que, de acuerdo a diversos testimonios, documentación fiable, se ha acreditado que es la única heredera de un pariente en quinto o sexto grado de consanguinidad por un importe de casi 2 millones de soles, ¿no? Y le están diciendo que vaya a Arequipa a firmar unos documentos para que ese importe ya le sea depositado en su cuenta. Está el albacea, está todo está listo para que ya le entreguen a ella los 2 millones. Entonces, esta persona cuando reciba los 2 millones, ¿estará afectada el impuesto a la renta por esos 2 millones o no pagará renta? Ese es el tema que se discutía hace algunos años, el impuesto a las herencias, ¿se acuerdan? Que el Estado tenía como propuesta gravarlos, porque decía, bueno, cuando tú, por ejemplo, heredas un bien, yo al año siguiente te grabo con el predial. Pero cuando heredas, por ejemplo, dinero, no te estoy grabando esa actividad con ningún impuesto. Entonces, deberíamos grabarlo, ¿no? Porque estás reflejando una riqueza. Al día de hoy, por ejemplo, si vienen y te preguntan, tenemos una persona que recibe una herencia por 2 millones y queremos saber si está afecto o no al impuesto a la renta. Pues es una persona natural que no realiza actividad empresarial. ¿La podemos grabar por renta producto o no? O sea, vemos que hay una explotación de un capital y un trabajo. En ella no hay nada, ¿no? Flujo de riqueza, bueno, sí, pues porque sería un ingreso gratuito, ¿de acuerdo? Es un ingreso gratuito porque ella no desembolsó nada, sino que le han dado los 2 millones por herencia, ¿de acuerdo? Pero como esta teoría aplica en el Perú solamente para las empresas y ella no es empresa, no tributa renta, ¿de acuerdo? Ahora, ingreso se genera, ganancia hay, pero por una actividad en la cual no explota ni un capital de un trabajo. A lo que voy es a lo siguiente. Para la persona natural que no realiza actividad empresarial o incluso las personas que realizan actividad empresarial, la teoría que vamos a aplicar siempre va a ser renta-producto. ¿De acuerdo? Tal como lo vamos a ver a continuación, que está recogido en la ley de impuesto a la renta, sobre todo el artículo 1 de la ley de renta. ¿Tenías un comentario? Sí. Yo últimamente me estoy refugiando, haciendo algunas pequeñas ganancias de Forex, ya a través de un broker online, gano así con la diferencia de cambio, todo. Entonces, eso, la fuente veo que no es durable, porque, a ver, el programa yo lo uso, pero no es mío. No es mío. Claro. Entonces, y tampoco, bueno, a ver, fuente durable, bueno, sí, porque el programa está ahí, ¿no? Generar ingresos periódicos no, pues son contingentes, porque a veces gano y otras veces pierdo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso no está grabado, ¿no? Si al final me gano $50.000, ¿no? ¿A eso te refieres a las apuestas online? ¿A qué? Apuestas. No, apuesta online, no. ¿A cuál? Es en Forex, es ganar con el cambio de moneda. Ah, ya, por el tipo de cambio. Claro. Es una plataforma de hacer esa Ninja Trade. Ah, sí, sí. Claro, en tu caso, por ejemplo, no encajaría como una renta de primera ni segunda, ¿no? Porque no es que hay un capital que se está incrementando como consecuencia de esa explotación, sino lo que tú haces es
generas una ganancia por algo que es completamente ocasional, ¿no? O sea, la diferencia de cambio puede ser positiva o puede ser negativa. Si es negativa hay una pérdida, pero si es positiva hay una ganancia, ¿no? Pero el Estado, por ejemplo, considera que la diferencia de cambio no configura un ingreso para la persona natural que no realiza actividad empresarial. Pero para el que realiza actividad empresarial, la ganancia por diferencia de cambio la suma el ingreso. En tu caso, por ejemplo, para que el Estado te grabe... Pero ¿cuándo entonces te diría que es empresarial, digamos? Claro. La plataforma no es mía, ¿no? Así es. Podría ser que sea empresarial, por ejemplo, si fuera una ganancia por tipo de cambio de actividades que tú realizas en las cuales explotas un capital y un trabajo en forma conjunta. Pero si te das cuenta, acá lo que hay es explotación solamente de un intangible, que ni siquiera es tuyo, ¿no? Que puede ser inclusive la explotación de un bien por una cesión temporal, ¿no? Entonces, en ese caso, no se generaría renta en tu persona porque sería una ganancia, yo lo veo como una ganancia ocasional, que más pasaría a flujo de riqueza, ¿no? O sea, hay un flujo de riqueza, pero igual ganes o pierdas, igual en algunos meses lo vas a reconocer, otros meses no, pero como te decía, si el flujo de riqueza se aplicara en el Perú para todos, persona natural, sea actividad empresarial o no, todos pagarían impuesto a la renta por donaciones, por los premios, inclusive por lo que vendría a ser el caso que comentábamos, ¿no? Actividades en las cuales no hay una explotación de un capital de trabajo, pero igual se genera un ingreso. Lo que pasa, se lo digo porque yo ya para ese mundo soy un poquito viejo, siempre me interesó la economía, pero le digo, los millennials entre 25 y 34 en el mundo entero están comenzando a hacer una moda de eso. Y Sí. la administración No lo saco todo, así es. La verdad se están buscando un plan B, esa es la verdad, porque ya el trabajo dura 4 meses, 5 meses, después te botan, después engancharte a otro, y así, Sí. así no sales adelante pues, para vivir una jubilación digna, ¿no? Entonces, pero veo que la administración, y yo veo en foros esto, algunos dicen no, que sí está grabado, otros que no, otros dicen que está en segunda, y ahora claro, tal vez podría ser de tercera, Claro. entonces Claro, el tema es ese, ¿no? Si fuera de tercera, tendríamos que mostrar que al momento que tú realices esta actividad, ¿no? De los forex, estás explotando un bien de capital, que sería intangible, y que hay un trabajo de por medio que tú haces, ¿no? O sea, ¿qué trabajo se realiza ahí? o no solo forex, también trading de acciones, también. Claro. Compras a un precio a 1 y después la vendes a 5 y ganaste 4. Así es. Claro, por venta, ese por ejemplo sería venta por colocación o por comisionista. Tesla tuvo un salto en 6 meses, saltó 60%, entonces ahí hay un buen mordisco, ¿no? Claro, ahí ese es un monto que el fisco debería identificar y ver cómo lograr. Ahora, también es muy cierto lo que tú dices. Aunque es muy cierto lo que tú dices, ¿no? Porque si la actividad, SUNAT no te puede mostrar que es empresarial, no tiene cómo grabarlo, ¿no? Porque para empezar, como te comentaba, si aplica la teoría de renta-producto, te va a decir, bueno, estás explotando un capital, tendría que ver SUNAT que seas qué tan habitual es en la explotación de ese capital y decirte, oye, tu actividad ya es empresarial, ¿no? O sea, lo que tú comentas, por ejemplo, de los millennials, es algo usual en el caso de los youtubers, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, reciben pagos, tanto de YouTube, de Google, por los videos que hacen, ¿no? Y tienen seguidores y todo eso, ¿no? Entonces, en el caso de renta, SUNAT de frente los citó a todititos el año pasado y le dijo que su actividad era empresarial, ¿de acuerdo? Porque su actividad implicaba la publicidad también de productos, ¿no? Pero hay que ver el caso concreto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ser un youtuber conocido, pero nadie me paga nada. Entonces, si no estoy recibiendo ingresos, simplemente no estoy afecto a renta. De repente, como usted me dice, podría generarse una actividad por simple hobby, ¿no? De repente yo soy fanático de los videojuegos, ¿no? O por ejemplo, estos programas de Dragon Ball, ¿no? Entonces, yo difundo, ¿no? Características de los juegos, cómo saltar, ¿no? Y los chicos lo ven, y, ay, qué bien, ¿no? Hay como un tutorial, ¿no? Entonces, pero no percibo nada. Entonces, ya no hay manera como me graben. Ahora, si percibo algo, tendría que el fisco acreditar si es que la explotación se da de un trabajo, se está prestando un trabajo para alguien, porque el trabajo también se puede prestar en forma virtual, o si es que está beneficiándose del intangible que sería el website, ¿no? La página web. Pero una pregunta. Sí. La administración ha determinado claramente cuándo se tiene como un influencer. Por ejemplo, yo a usted lo sigo hace varios años en Facebook, ¿no? Ah, qué bueno. Entonces, sí, también sé que a veces me meto al blog. Entonces, a usted le pueden decir, usted es un influencer también. ¿No? Sí, O sí. sea, como, o sea, Sí, yo también. a mí me gusta escribir, porque claro, escribir también sobre tributario, yo también escribo de vez en cuando, ¿ya? Claro. Pero te tiene que gustar este tema, o si no es ario, si no Sí. es aburrido. Al margen, claro,
claro que después te puede caer una cosita por acá, por allá, ¿no? Claro. Pero si no te gusta, no te nace el tema, más que la plata, ganar la plata directamente, entonces no lo hace, ¿no? Claro. Entonces, claro, por ejemplo, ¿usted sería un influencer para la administración? Ah, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Más bien me pueden fiscalizar también, ¿no? Pero claro, podrían decir una influencia, por ejemplo, cuando se comenta un tema tributario y eres tendencia porque lo comparten, ¿no? Yo, por ejemplo, comparto bastante, no solamente temas tributarios vinculados con lo que es la norma, sino también temas memes tributarios, ¿no? Conferencias, o sea, tipos de, digamos, de información que podría generar un público identificado, ¿no? Por ejemplo, esto es un tema muy importante. En el caso de los influencers se mide también por la cantidad de seguidores, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, a ver, casi 6.000 seguidores y 3.800 amigos que creo que conozco solamente a 100, ¿no? Pero son mis amigos en la red. Entonces, yo podría decir, bueno, soy una tendencia en la red, pero mi actividad no está en que viene una empresa y me dice, yo quiero que en tu página de Facebook publicites mi producto. Entonces, creo que el fisco, y te agradezco el comentario, lo que el fisco ha identificado es que en el caso de los influencers, ellos tienen, por ejemplo, su website y viene una empresa y le dice, quiero que coloques un anuncio en tu página, ¿no? Entonces, para mí, y seguramente para ustedes que lo vamos a hacer ahora, eso sería un arrendamiento de un sitio web, que sería un arrendamiento de un intangible, pero que el intangible califica como bien mueble. Entonces, para mí sería una renta primera. Pero el problema se genera, por ejemplo, cuando el que te contrata te dice, yo quiero que tú a esta publicidad que vas a publicar en tu página web le des un contenido que atraiga más links a mi página y que personas me compren. Entonces, si tú, por ejemplo, no solamente le cedes, pongamos que este es el espacio, ¿no?, del website, no solamente le cedes el espacio, sino que también le diseñas la publicidad, le das un soporte adicional, lo actualizas, o sea, ahí sí yo podría decir, este es un trabajo, más la cesión del intangible, entonces trabajo más capital, esto sí es renta tercera. ¿De acuerdo? Pero si solamente tú estás colocando la publicidad aquí, no sería renta empresarial. ¿Por qué? Porque el intangible, el website siempre es tuyo. Tú no lo estás cediendo, no lo estás transfiriendo. Es más, tan es así que cuando se termina el contrato de cesión temporal, no cesión temporal, sino de cesión de espacio, tú te quedas con la web, ¿no? Y simplemente el anuncio que sale aquí ya no va a salir publicado. Entonces, por eso Sunat, Sunat, para empezar, y te dejo también el comentario, el tema que se discute en la actualidad ya no es tanto si el gasto es deducible, si la pérdida es arrastrable, si el saldo... No, o sea, el tema que se discute es si realmente se están calificando bien las rentas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los influencers, yo sí he sido muy crítico con esto. Yo considero que la legislación nacional permite que un influencer pueda hacer renta de primera, renta de segunda, renta de cuarta y en algunos casos tercera. Porque también hay casos, no sé si les ha pasado estos, por ejemplo, he visto esos comerciales de los artistas, los deportistas, publicitan, por ejemplo, un producto de Nike, ¿no? Publicitan un producto de Nike, entonces ellos se le dan un contrato de publicidad, en lo cual, por ejemplo, ellos son imagen del producto. Entonces, si yo soy imagen del producto, le presto a la empresa un servicio publicitario. Pero si, por ejemplo, la empresa publicita mi imagen y por eso tiene una cantidad de demanda de productos o servicios que ofrece, pues prácticamente por esa explotación de mi imagen, yo estoy cobrando regalías. Y la regalía es una renta segunda. Entonces, lo que habría que ver es en qué medida esa publicidad, aunada a una explotación de un trabajo o del capital, hace que la renta sea empresarial. En tu caso, por ejemplo, sería un poco complicado decir que es renta empresarial, porque el fisco tendría que decir que tu actividad es lo que hacen, por ejemplo, los que celebran instrumentos financieros derivados, ¿no? Especular con el tipo de cambio, dar coberturas, ¿no? Y que eso ya genera una habitualidad que implicaría una renta de tercera. Aunque en el caso de los instrumentos derivados financieros lo tenemos también como renta segunda. Por eso yo creo que más se aproximaría en todo caso a segunda, pero tampoco calza perfecto porque el instrumento derivado financiero es que tú te dedicas a especular con el tipo de cambio, pero porque das estos contratos de opción entre terceros, coberturas, y es un giro completamente distinto a la persona que puede tener un mes ganancia o pérdida, ¿no? O sea, no calza perfecto. Entonces, ahí tenemos un tema de tipicidad que no encajaría tampoco como renta segunda, ¿no? Pues tu tema, el que te has comentado, es muy evidente, ¿no? O sea, no hay posturas definidas. Seguro que en 2 o 3 añitos le va a caer un caso así, va a ver. Claro, claro. Cada vez más están entrando Sí. bastante y a diferencia de Europa, yo veo que acá todavía hay pocas academias, o sea que el Sí. mercado para esto, para aprender el trading online de acciones o Ah, claro, claro. todavía está virgen.
Sobre todo porque también está asociado a temas modernos como son las criptomonedas, ¿no? Todo ese tema de explotación. Que, por ejemplo, en Argentina sí se graba, pero acá no, por ejemplo, ¿no? Porque acá tendrían que considerarlo como parte de un dinero o una representación del dinero, ¿no? Como para nosotros puede ser un título de valor, pero indicarlo expresamente en la norma como criptomoneda. Claro, es muy cierto lo que tú señalas. Es evidente que en este caso se puede